Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de lentes de contacto tóricos de Cooper Vision. Yo soy Ricardo Pintor, gerente de asuntos profesionales y educación para la compañía Cooper Vision en América Latina. Les saludo desde México. Gracias por su tiempo para esta presentación. Espero sea de gran utilidad. ¿Cuándo empleamos lentes de contacto tóricos? Los especialistas normalmente manejamos lentes esféricos o asféricos para el manejo de la miopía y la hipermetropía. Y en los casos donde existe un astigmatismo de quizá un 0,25, un 0,50, pues no tenemos mayor objeción y los pacientes tampoco. Es decir, utilizamos los lentes para este propósito, esférico o asférico. Pero en los casos de astigmatismos mayores, como pudieran ser arriba de 0,75 de cilindro, es importante considerar alguna alternativa que nos brinde una corrección meridiano por meridiano y logremos un enfoque de mayor calidad en la retina de nuestros pacientes. Esto se puede obtener con lentes de contacto tóricos blandos y es el propósito de esta presentación. Durante ella vamos a hablar de diversos productos que tenemos disponibles y el mecanismo de corrección, cómo funcionan y los cuidados que como especialistas debemos de tener para lograr una adaptación exitosa. Estoy seguro que la información que brindamos aquí será de gran utilidad. Aquí quiero mostrar algunos de los productos que tenemos en América Latina. La compañía Cooper Vision es líder mundial en la fabricación, distribución y comercialización de lentes tóricos. Si hay alguien que sabe de lentes de contacto tóricos, es Cooper Vision, indudablemente por una tremenda experiencia por muchos años. Tenemos entonces los productos que son Clarity One Day Toric y My Day Toric. Estos son lentes de contacto de hidrogel de silicona en modalidad de uso diario, es decir, es un desechable diario o de uso ocasional. La presentación de estos lentes es una cajita con 30 lentes para el paciente. Algunos de ustedes tal vez han manejado o conocen Biomedics One Day Extra Toric. Este es un lente entonces tórico, desechable diario, pero fabricado en material EMA, es un hidrogel tradicional, desde luego con un menor aporte de oxígeno. También tenemos los lentes de contacto Biomedics Toric y Proclear Toric. En el caso de Proclear Toric tiene un diferencial con la fosforilcolina, que es un ingrediente que le permite tener una retención de humedad y por lo tanto brinda un mayor nivel de comodidad a los pacientes. Los hidrogeles de silicona de reemplazo mensual en diseños tóricos podemos destacar Clarity Toric mensual, Avaira Vitality Toric, Biofinity Toric y podría mencionar otros como Liberty Toric, Soleil Toric. En fin, estas presentaciones que estoy mostrando aquí en la pantalla son lentes de contacto de reemplazo mensual en hidrogel de silicona y los dos inferiores, Proclear Toric y Biomedics Toric, en material de hidrogel habitual. Cooper Vision conoce las necesidades del especialista y de los pacientes, que muchos de ellos en América Latina contamos con astigmatismos muy altos. Entonces es importante poder ofrecer algún producto que brinde la corrección necesaria para estos casos. Se pueden destacar dos productos como pudiese ser Proclear Extra Rango Tórico y Biofinity Extra Rango Tórico. Es decir, estos contamos con un mayor abanico de posibilidades para corregir el astigmatismo hasta niveles de menos 5,75 dioptrías de cilindro e incluso pasos de 5 grados. No conforme con esto, pensamos que estos pacientes, cuando llegan a la edad de la presbicie, pues es importante también poder ofrecer alguna alternativa de corrección a ellos. Por lo tanto, hemos manejado productos como son Proclear multifocal tórico y más recientemente lanzado en los Estados Unidos y ya en Europa el Biofinity tórico multifocal. Esperamos próximamente poderlo compartir en América Latina para muchos de ustedes.
¿Qué es lo que yo necesito conocer y manejar sobre estos productos? Independientemente del lente que usted maneje o el que su paciente venga utilizando, es útil conocer el material, el diseño y un factor que queremos destacar aquí como sería las líneas de referencia. Yo puedo mirar el lente y reconocer qué marca es, qué producto es, y si estoy familiarizado, pues entonces ir a una tabla o verificar los parámetros de estos. Es el caso donde los fabricantes plasmamos alguna referencia, alguna marca en el lente para que el especialista dé seguimiento y la utilice durante su adaptación. Diversos diseños están marcados aquí. Estas son las marcas de referencia. El lente de contacto Biofinity Toric, Avaira Vitality Toric o el mismo Clarity One Day Toric utilizan esta referencia. Una línea marcada en lo que sería a las 6 en el lente de contacto. Este es para los diseños de CooperVision la línea de referencia que utilizamos. Hay varios diseños y quiero mencionar aquí en la presentación algunos de ellos, los que hoy todavía existen por diversos fabricantes. Podemos destacar los diseños que se les conoce en términos generales como de prisma de lastre, el cual incrementa un tanto su espesor en la región inferior. Tenemos los lentes que son de dobles zonas adelgazadas, que es más delgado en esta región, más delgado para esta. También existen los que se le ha conocido como diseño de estabilización acelerada o estabilización al parpadeo, o los conocidos como perilastre. Es decir, cada uno de estos diseños puede tener variaciones en su espesor, modificaciones en sus curvaturas, las cuales van a proveer el comportamiento de estabilidad en la superficie ocular para mantener la corrección del astigmatismo en el ángulo que deseamos y poder mantener una visión estable. Es útil conocer cada uno de estos de acuerdo al caso que esté utilizando o saber que probablemente encontrará un comportamiento distinto si usted adapta un lente de estabilización dinámica a un lente de perilastre y pueden tener comportamientos diversos. Entonces, lente de contacto que usted pruebe en su paciente y observe el comportamiento de este, entendemos que ese es el diseño que seleccionará para su adaptación y es importante conocer. Vamos a describir aquí, en el caso de CooperVision utilizamos los diseños apoyados en incrementos en la región inferior conocidos como prisma de lastre en términos generales, en términos de la literatura, pero cada compañía y cada caso tiene sus variaciones y las vamos a describir. Es el caso entonces para Clarity One Day Toric, el cual utiliza un diseño de marca registrada como es el tórico de balastro con gradiente suavizado. ¿A qué se refiere? Pues que este sutil incremento en el espesor hacia la región inferior del lente, ese es el gradiente que va incorporando, que va subiendo sus espesores para brindar estabilidad. Se puede destacar aquí otros aspectos como son el diseño de curvatura asférica en la cara anterior, en la zona óptica, y este lente también tiene una curvatura asférica en las caras posterior. En la cara de apoyo del lente tiene curvaturas asféricas. La toricidad, desde luego, se encuentra en la cara interna, en la zona óptica del lente. Ahí está la toricidad de los lentes. Para disminuir los espesores y minimizar la interacción con el párpado, se le ha generado un bisel a lo largo de los 360 grados del lente, el cual brinda comodidad y estabilidad en sus áreas de apoyo. Este lente, entonces, mencionamos, tiene una marca de referencia aquí, a las 6, la cual podemos ubicar perfectamente al observar con una lámpara de hendidura. Si nosotros observamos estos lentes, en lo que se refiere a la oxigenación que brinde, como hemos mencionado, son hidrogel de silicona y brindan una mayor oxigenación que los lentes de hidrogel tradicional. Aquí tenemos en esta escala de colores los niveles de transmisibilidad al oxígeno. Hemos planteado dos diseños que están plasmados con el comparativo de otros lentes y podemos mirar entonces que la transmisibilidad
que en promedio el lente ofrece. De este poder, un -6 con 0.75, estaría en la totalidad tal vez sobre 31 unidades de dk sobre t. Para un lente de -3 con menos 0.75 de cilindro, estaríamos sobre 33.7. Si observamos entonces en la parte central, podemos identificar que hay niveles de oxigenación que puede alcanzar hasta 60, 70 unidades de transmisión al oxígeno. Entonces son lentes para uso diario, no son lentes para dormir y se pueden destacar entonces que si los lentes tóricos incrementan su espesor, es importante que yo como adaptador considere que sean de preferencia en materiales de alta oxigenación. Entonces cada diseño de los lentes, como hemos mencionado, tendrá variaciones en su espesor y este se verá reflejado desde luego al nivel de aporte de oxígeno que ofrezca. Para los parámetros que se tienen disponible, desde luego hay que monitorear las fichas técnicas y la disponibilidad de entrega en cada país, pero en términos generales quiero destacar 4 elementos. Los poderes que van en positivo de +4 a -9 de esfera, los cilindros en los cuales está disponible, que es de -0.75, -1.25, 1.75 y también en cilindros de 2.25, en todas estas variaciones de ejes. En colores aquí hemos resaltado las recientes incorporaciones de ejes, pero hoy prácticamente hay una amplia gama de poderes esféricos, cilindros y correcciones angulares que podemos ofrecer con esta alternativa de Clarity One Day Toric. En cuanto al diseño de geometría optimizada, que es el diseño para este tipo de lentes, Avaira Vitality, Soleil Toric, Liberty Toric y los Biofinity Toric, cuenta con algunas características que vamos a destacar aquí. Estas características son pues un isoespesor horizontal y uniforme, el cual se refiere a que este lente tiene el mismo nivel, el mismo espesor en su punto equidistante al nivel de una franja horizontal que podamos trazar. Tiene una amplia banda de balastro, es decir, las variaciones vienen desde la parte media del lente. La zona óptica es amplia, por ahí de 8 milímetros, y una superficie suave y continua. Quiere decir que no hay un cambio como un escalón entre las zonas periféricas y la zona óptica. Si lo miramos en esta animación, podemos identificar a lo que me refiero con ese isoespesor horizontal. Es una tecnología patentada entonces para el diseño de geometría optimizada de nuestros lentes tóricos y podemos identificar esa perfecta y consistente espesores que mantiene el lente a lo largo de los ejes horizontales que estemos identificando para tener una mínima interacción con los párpados. Se logra una excelente estabilidad. Otro aspecto que podemos destacar es el que se refiere al balastro suave y continuo que se incorpora entonces para los lentes al mirarlos en una sección horizontal. El lente siempre se va a acomodar y orientar en esa forma debido a varios factores para su estabilidad. De esta forma también se maximiza la comodidad durante el parpadeo. Y el otro factor a recordar es que la zona óptica es amplia, son hasta 8 milímetros, los cuales permiten la corrección total del astigmatismo en esos meridianos de acuerdo al ángulo que se requiere. La calidad de visual pues entonces es favorable para este tipo de pacientes. Bien, los parámetros disponibles pues ahí sí que es un mundo, son más de 20,000 posibilidades de receta. Entonces para el caso de los Biofinity tóricos extra rango, poderes que van desde +10 a -10 de esfera y cilindros desde -0.75 hasta -5.75. En la opción de un hidrogel de silicona con alto nivel de oxigenación en un esquema de reemplazo mensual. Bien, ¿cómo hacemos para calcular los lentes? Es decir, ya hablamos de los diseños disponibles, de las modalidades y los parámetros. Ese sería el proceso que tomaríamos habitualmente. Yo tomo la refracción, miro las posibilidades que tengo dentro de mi portafolio, las alternativas que tengo y ahora me toca adaptar.
tengo que llevar la corrección óptica del anteojo aéreo, digamos, llevarlo a nivel del plano de la córnea. Esta es la fórmula que conocemos por medio de las vergencias para poder calcular el poder meridional, el poder exacto que se requiere a nivel del plano de la córnea. Tenemos un ejercicio, este es el ejemplo que tendríamos aquí en una esfera, -6 con 350, -4 con 375. Si consideramos esta distancia al vértice, lo que habitualmente un estudiante de óptica, de contactología, de optometría haría sería tomar un sistema de cruces ópticas y trazar el desglose meridiano por meridiano del poder, aquí en el caso del ojo derecho, -6, con el cilindro de 350, esto es un -950, y hacer el seguimiento, el recorrido de la luz de acuerdo a la fórmula que estamos mencionando. Después de esto hay que convertirlo en esas distancias ahora en el poder de esta curvatura y entenderíamos que la cruz óptica resultante nos va a ofrecer una receta de -559 con 294. Ese es el cálculo que pudiéramos hacer. Entonces pasó de -6, 350 de cilindro, hizo esta reducción. Si es el caso para el -4, entonces vamos siguiendo lo mismo, meridiano por meridiano, tanto el de la esfera como el de la diferencia que exista en el caso del cilindro. Voy a hacer el trazo, siguiendo cada eje, cada vector de estos, para obtener la receta que necesito. Y de ahí, pues, trasladarla o aproximarla al lente de contacto que pueda ofrecerme esos parámetros. Habitualmente redondaremos en cuartos de dioptría. Estos procesos mencioné que lo hace un estudiante y es importante que todos los conozcamos y sepamos hacer, pero la verdad es que en la práctica diaria, en la práctica clínica y comercial, pues es difícil que se haga porque podemos apoyarnos de otros elementos. Para el caso de CooperVision ofrecemos, al igual que muchos fabricantes, algunas tablas de conversión para el cálculo de los lentes de contacto tóricos, donde podemos observar y mirar aquí a la izquierda el poder de la esfera en el anteojo y nos va a trasladar al poder de la esfera en el lente de contacto. Tenemos entonces algunos niveles de corrección del astigmatismo aquí en la parte superior, pero desde luego, como hemos mencionado, la posibilidad de cubrir otros astigmatismos, vamos a trazar un nivel de astigmatismo más alto y nos va a arrojar todos estos niveles de resultantes de cilindros correspondientes para cada caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cruzar este sistema como de coordenadas. Yo me calculo la esfera y ya que tengo el nivel de esfera de mi lente, miro aquí arriba el poder del astigmatismo que requiero y me deslizo para intersectarlo en la casilla correspondiente. Y este será entonces el valor del astigmatismo del lente tórico que voy a solicitar. Es el caso para los lentes entonces negativos, y para el caso de los lentes positivos existe también la tabla con sus valores ya calculados correspondientes. Usted puede utilizar entonces sus tablas, puede descargarlas de CooperVision Coach, puede solicitarlas con nuestros distribuidores, con su representante, para que tenga el acceso de estas tablas y siempre estén a la mano. Pues varias son las alternativas que se pueden entonces seleccionar con todos estos cálculos. Reiteramos los poderes disponibles de los lentes, +10 a -10, todas las opciones de cilindro, en pasos de 10 para Biofinity Toric, en pasos de 5 grados para Biofinity Extra Rango Tórico. Los invito a que prueben este tipo de lentes y beneficien a sus pacientes y se sorprendan del nivel de corrección que se obtiene y la comodidad, aún en estos niveles altos de astigmatismo. Una posibilidad es hacer el cálculo, pues ya no en una calculadora, sino hacerlo mediante una aplicación, que es el caso de OptiExpert. Esta aplicación, que ha tenido recientes incorporaciones, los invito a que miren la nueva versión de OptiExpert, que ha sido reformulada y mejorada,
En ella pueden encontrar las opciones para los lentes tóricos que desean calcular, multifocales o incluso esféricos, el valor que los ofrece. Estamos colocando aquí esta receta, el ojo derecho menos 6.50, menos 5.25, menos 5.75 con 3.75. Y lo que vamos a hacer es ingresar en la aplicación, ingresar los datos. Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, el ojo derecho, busco la corrección, mencioné que era sobre 6.50, selecciono ahí, me despliega la receta y trazo el 6.50. Después de eso me voy a la región del astigmatismo y trazo el cilindro y después selecciono el eje. Ahí ya tengo 5.25, ahora el eje 180. Me pregunta la posibilidad de la distancia del vértice. Tracé 12 milímetros ahí para calcular. Presiono el botón y me va a hacer el cálculo del producto sugerido, arrojándome incluso la imagen. En la región superior me va a indicar el cálculo matemático exacto y en la región inferior con la imagen del producto me va a indicar el producto más aproximado y sugerido para iniciar mi adaptación. Es el caso del lente de contacto para el ojo izquierdo. Hago el mismo procedimiento, selecciono ojo izquierdo, selecciono la esfera, selecciono el cilindro, determino la distancia al vértice, presionamos calcular y listo. Nos va a arrojar ahí el producto resultante. La mayoría de los especialistas suele, en este caso, imprimir la pantalla de su celular, incluso enviarla vía WhatsApp a su distribuidor, a su representante y pedir información acerca del producto. Entonces este es un cálculo muy exacto, es una aplicación muy confiable y sabemos que ha sido de gran utilidad para ustedes. Los invito a que incluso exploren esta nueva versión, la cual es más amigable y también nos permite utilizarla en lentes esféricos. No solo es para astigmatismos altos, en astigmatismos en general, y nos va a arrojar los productos disponibles. Aquí me arrojó un lente de extra rango porque ese es el cilindro que ingresé. Si el valor hubiese sido un cilindro bajo, me mencionaría las opciones en lentes de contacto tóricos bajos que están disponibles para ese paciente. Bien, ya tengo entonces el cálculo, ya tengo los lentes que necesito pedir y ahora me gustaría o tengo que evaluar el desempeño de los lentes, la visión del paciente, evaluar el comportamiento. Hay dos cosas que voy a destacar aquí. Lo que sería la evaluación, llamemos estática, la cual comprende mirar el centrado del lente, esa cobertura limboesclerocorneal, mirar las marcas de referencia, poder mirar la humectabilidad del lente. Esto es en mi exploración estática. Y también en la evaluación dinámica, pues tendría yo que ver, de acuerdo a los movimientos oculares, las versiones, el movimiento del lente, si existe alguna rotación y aquí también evaluar la humectabilidad. En este caso, pues por ejemplo, este video nos muestra el desempeño de un lente de contacto tórico de geometría optimizada y podemos observar claramente, primero, podemos observar la humectabilidad que tiene sobre el lente. Es decir, es un lente limpio que muestra incluso el brillo de la luz que le da. Muestra un ojo claro, muestra un lente centrado, se observa la línea de referencia, incluso podemos bajar el párpado. Aprovechamos y hacemos la prueba de push-up test, la prueba de empuje, donde desplazamos el lente hacia arriba y permitimos que tenga una caída suave. Si observamos es favorable. Observen entonces también el lente en los movimientos a un lado, al otro, en las diferentes posiciones de mirada, cómo se comporta el lente, si se mantiene en esa posición, si retarda en regresar. Si ustedes deciden, pueden hacer una sección óptica o un paralelepípedo para observar aquí diversas áreas del lente, como es el caso de la línea de referencia. Ahí miramos cómo se aprecia el movimiento, el parpadeo. Yo incluso le pediría al paciente que mire a un lado, mire al otro, ustedes dejen la luz ahí y observen que el lente se acomode nuevamente en esa misma posición. Es decir, son algunos minutos que hay que tomar para evaluar y hacer un juicio de la correcta adaptación del lente de contacto. Exploremos en detalle, hablamos de la humectabilidad. ¿A qué nos referimos con la humectabilidad? Se refiere entonces a la capacidad
no de hidratación del interior del lente, sino a la capacidad de retener un líquido sobre un sólido, es decir, a la atracción de este sobre su superficie y su retención en él. Entonces aquí podemos observar pues unos videos que muestran en definitiva una mala humectación, dado que deja zonas incompletas y secas de la lágrima, la cual va a ser terrible para el paciente. Si ustedes encuentran un lente con estas características, en definitiva la visión del paciente está deteriorada y está afectada en cada momento, ¿no? Cuando por el contrario nuestra adaptación, como el video que se aprecia también aquí, observamos una imagen limpia en toda la superficie del lente, observamos el brillo de esta imagen e incluso la caída de la lágrima tras el parpadeo, pues podemos apreciar que tenemos una muy buena humectación, la cual va a dar una excelente calidad de visión en los pacientes. Entonces, la importancia clínica de la humectabilidad es presente en todos los lentes de contacto, independientemente del diseño. Anteriormente se hablaba de ángulos de humectación y estas son simplemente referencias de laboratorio, esto es in vitro, independientemente de la técnica con la cual sean medidos y el ángulo de contacto, el ángulo que se ofrezca. En realidad la prueba reina sobre esta es la evaluación in situ, es decir, mirar el comportamiento y la adherencia de la lágrima, la extensión de la lágrima sobre cuando se dan los parpadeos sobre el lente de contacto. Esta es una exploración que es muy importante tener. Entonces creo que tenemos claro el factor de humectabilidad que estamos buscando y no solo necesariamente preguntar en una ficha técnica de cuál es el ángulo de contacto de ese lente, porque no existe una relación directa. Hay varios factores que pueden implicar una variación ya in situ en los lentes de contacto. Bien, sobre el centrado, sobre la cobertura de los lentes, podemos entonces observar que la búsqueda en definitiva es que haya una cobertura completa del lente sin que al momento del parpadeo el párpado suba el lente o que el lente descienda y se cuelgue, como pudiera ser el caso de algunos diseños de estabilización dinámica que tienden a caerse y verse descentrados. Entonces buscamos este sistema, buscamos la observación en donde nos garantice que vamos a tener una calidad de visión sin afecciones o sobre todo disminuir la comodidad o en el caso de una zona óptica pequeña por un poder negativo alto, si la pupila está en condiciones de baja iluminación, se ve afectada la calidad de estos pacientes. Así que aquí hay varios aspectos que hemos ido destacando. Quiero resaltar otros tres, los cuales son las dinámicas de los lentes de contacto tóricos pues, bajo el movimiento, bajo las fuerzas ejercidas sobre él. Y una de ellas es el detectar lo que es la rotación, es decir, el direccionamiento de un lente hacia un lado u otro, la reorientación, es decir, esta capacidad de poder recuperar ese desplazamiento, y la estabilidad rotacional, la cual nosotros podemos inducir y ver en qué tiempo recobra y se incorpora a la posición. Cada uno de estos son diversos factores dignos a explorar e interpretar correctamente en los casos de la adaptación de lentes de contacto tóricos. Sobre lo que se refiere a la rotación, pues normalmente si tenemos una línea de referencia que podemos identificar y la podemos dejar que el lente se estabilice, se mantenga unos minutos, donde ya no haya una interacción que altere el movimiento del párpado de los lentes por el parpadeo, pues en ese momento entonces vamos a medir si es que llega a existir alguna rotación. Para esto la literatura americana y anglosajona pues distingue la definición de LARS, que es mirar si el lente se mueve hacia mi izquierda, yo tendría que sumar esa cantidad de rotación. O si el lente, cuando yo lo estoy observando bajo una lámpara de hendidura, se mueve hacia mi derecha, tendría yo que restar esa cantidad de rotación que el lente está experimentando, ¿no? Entonces, y también tener en cuenta que si un lente de contacto
que yo he calculado se mueve hacia un lado u otro y yo hago una compensación, el lente que voy a entregar, el lente final que ya use ese paciente, tendrá que tener también esa misma rotación. No esperemos que el lente siempre esté a las 6, en posición de las 6 horario, en cuanto a la línea de referencia. Esa es una línea de inicio, es de arranque, pero si el lente se movió y ha rotado, así se va a comportar el lente final. Lo importante es la estabilidad, que se mantenga en esa postura siempre. Para este caso tenemos aquí unos ejemplos, es como un ejercicio, utilizando un astigmatismo de 1,75 con 180 y para el ojo izquierdo con un cilindro de 2,25, en este caso a 20. ¿Qué es lo que pasaría? Que si yo coloco el lente de contacto y llega a tener alguna rotación, estos son ejercicios didácticos y hoy no necesariamente se cumplen porque prácticamente para los diseños de geometría optimizada, 9 de 10 casos se mantienen en la misma posición, pero uno quizá tenga por las diversas configuraciones y la condición topográfica, presión del párpado y diversos factores, tal vez tenga alguna rotación o una posición de acomodo distinta. Entonces es el propósito de conocer qué hacer en esos casos. Es aquí que estamos exagerando. Estoy exagerando y marcando 20 grados que el lente ha tenido una rotación. Y para este caso, este lente tuvo una rotación de 10 grados. El paso siguiente sería ver que siempre se comporte el lente ahí, que esa rotación ahí se haya mantenido. Después yo puedo aplicar la regla Lars o en español prácticamente diríamos DRIS, que es si miro a la derecha pues resto y si es a la izquierda sumo. Mencioné ambas porque es exactamente lo mismo, es solo la interpretación y la traducción que estamos haciendo de este. Si es el caso, entonces este cilindro que se ha movido, el astigmatismo que se ha movido ahora 20 grados, pues yo le voy a tener que se movió a mi derecha, le resto a 180, entonces me da 160 y es el lente que voy a estar solicitando para la corrección de este paciente. Asumo que al entregar este lente yo lo voy a colocar aquí y va a hacer lentamente, pero va a tener este mismo movimiento para finalizar en esta postura. Es el caso contrario, este era un eje de 20 grados, el lente se movió a mi izquierda, entonces le sumo ¿cuánto? Pues la cantidad de grados que yo observo en la lámpara de hendidura, ahí tiene la escala de rotación para definir cuántos ángulos se movió, son 10 grados y se lo voy entonces a sumar al valor de la receta, no al valor del lente de diagnóstico ni nada, al poder de la receta, me da 30, ahora ese es el lente final que tengo para pedir el caso. Esto hablando de lentes que van en pasos de 10 grados y con compensaciones que hemos exagerado a niveles de 10 grados. Pero bueno, ¿cómo elegiríamos un lente si el caso fuera 5 grados el eje que necesitamos y no fueron en pasos de 10 grados? Aquí la receta de los anteojos tiene en este caso un eje de 165, pero el lente que yo elegí tiene pasos de 10 grados disponibles. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues entonces o me voy hacia un lado, hacia otro. ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Cómo definimos esta opción y con base en qué? ¿Cuál es la recomendación para este caso? Aquí, pues bueno, de entrada tendríamos que aplicar el mismo principio del DRIS. Si es a la derecha resto, si es a la izquierda sumo. Y tomemos en cuenta la rotación. O sea, aquí la consistencia de la ubicación de la rotación del lente y esa estabilidad de rotación pues, es crítica y saber que comúnmente se podría comportar en esa forma. Esto para evitar que el paciente tenga inquietudes o alguna dificultad en su calidad de visión y que se genere un conflicto con el adaptador. Entonces, si es este el caso, por ejemplo aquí de 165 grados, si yo es lo que requiero 165, para el ojo derecho los voy a restar y selecciono entonces el de 160 para solicitar. Y si es para el izquierdo, pues era 165, en este caso lo sumo y lo vamos a pedir en 170. Este obedece
número uno, a que la dinámica y la forma del parpadeo, habitualmente el párpado inicia el cierre desde esta región, en la región temporal, y el párpado inferior tiene un movimiento ligeramente de empuje hacia el área nasal, lo cual hace que cualquier lente de contacto bajo esa dinámica tienda una tendencia a rotar habitualmente de forma nasal. Es decir, los lentes tienden a tener una presión constante que los va a hacer que giren de forma nasal, es decir, en sentido, en este caso, del ojo derecho contrario a las manecillas del reloj, en este caso del ojo izquierdo del paciente con las manecillas del reloj. Y es por eso que damos esa recomendación para la adaptación de los lentes de contacto cuando se requiera definir entre un eje que esté sobre los 5 grados y tengamos que movernos hacia arriba o hacia abajo de él. Bien, otro factor que hay que considerar es el referente a la estabilidad rotacional. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es fundamental que esa estabilidad esté controlada, que no exista un desplazamiento por la mecánica del parpadeo, ya que si este se presenta y el lente se disloca, se acomoda en una posición diferente a la calculada, pues nos va a impactar en la calidad de visión del paciente y lo podemos incluso medir en términos de sobrerrefracción. Chris Snyder ya desde hace más de 20 años determinó e hizo estos primeros cálculos y ellos plotearon el registro obtenido cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una rotación de 10, 15 o incluso 30 grados. Es importante recordar, 10 grados nos va a proveer una pérdida del cilindro corrector y podremos identificar de hasta 1/3 de la necesidad en términos de sobrerrefracción. Si son 15 grados, pues perderíamos la mitad de ese cilindro y cuando nos llega a 30 grados, prácticamente se está perdiendo la totalidad del cilindro que iba a corregir ese astigmatismo. Esto es por temas de poder meridional y los cálculos que desprenden de estos. Se pueden hacer matemáticamente y obtenemos aproximaciones a o la más fácil es en términos de sobrerrefracción observarlos. Ok, entonces muy importante la búsqueda de que un lente no tenga esos desplazamientos entre parpadeo y parpadeo, porque si no, pues la visión será deficiente y se representará como estamos observando aquí en la imagen del video. Bien, otro factor tremendamente importante a evaluar en los lentes de contacto tóricos es esa capacidad de recuperación cuando el lente es dislocado, cuando el lente se ha desplazado, ya sea voluntaria o involuntariamente. Para este caso, tenemos aquí la representación del horario o específicamente de los grados y algunas de las pruebas que hoy se les realiza a los lentes de contacto es con un hisopo, tocar el lente, desplazarlo por ahí de 45 grados y medir el tiempo en el que ese lente regresa a su posición original. Los invito a que hagan este tipo de pruebas de fuego que son contundentes para medir la estabilidad real de los lentes y la capacidad de recuperación en caso de ser dislocado, lo cual pudiera suceder, por ejemplo, en la vida habitual de un paciente cuando éste frota sus ojos o en una situación de mecánica directa. Así que la velocidad de rotación y la recuperación rotacional nos va a indicar cuánto tiempo tomaría en recuperar su posición original para dar la corrección de visual que el paciente necesita después de desplazarlo 45 grados. Varios estudios clínicos que hoy se les hacen a los lentes miden esta velocidad, este tiempo, y esto sería como determinar en qué momento ese lente logra esa estabilidad, como lo representamos de esta forma. Así que bien, amigos, les hemos compartido varias recomendaciones. Los invito a que realicen las adaptaciones con los diversos lentes de contacto disponibles con los que puedan contar en su región. Llámense mensuales,
llámense desechables diarios o diseños tóricos puramente o tóricos extra rango, e incluso la posibilidad de incorporar también a pacientes presbites. Los invito a que nos sigan en las redes sociales o visiten nuestra página de Cooper Vision Coach, donde podrán encontrar mayor información para sus adaptaciones. Un saludo, que disfruten el resto de las presentaciones.